El cabildeo en México, teoría y práctica. Es menester entender que los factores que han causado la transformación de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, así como la consecuente crisis del sistema representativo de los estados democráticos, han sido lo que ha desarrollado la actual actividad de cabildeo y su progresiva profesionalización. Para ello es fundamental definir el cabildeo como una práctica que busca influir y orientar en la toma de decisiones de los actores políticos en el terreno legislativo. También puede ser en el gubernamental, así como el poder judicial, y se ha desarrollado a través del tiempo, acentuando el pluralismo de las organizaciones de los intereses. La aprobación, modificación o derogación de una determinada normativa o ley para llegar a un resultado es fundamental para conocer el resultado por el cual se mide el éxito o el fracaso del cabildeo. En la praxis, el cabildeo requiere de distintos ámbitos de competencia más allá de un solo conocimiento en específico. Es por eso que se caracteriza por su faceta multidisciplinaria. Su principal función a lo largo del proceso es el de apoyar a los tomadores de decisiones en la elección de una mejor alternativa para la elaboración de un proyecto de ley o de una política pública, en un contexto político, social y económico cada vez más complejo y conflictual. Las transformaciones de las estructuras de producción y el desarrollo de los mercados financieros a nivel nacional, así como internacional, han propiciado el surgimiento de poderosas organizaciones empresariales que poseen una enorme capacidad de movilización de recursos y personas para que se garanticen sus intereses, muchas veces en menoscabo de los grupos sociales económicamente más débiles. La crisis de los principios clásicos de representación política se produce en la actual crisis de legitimación de los órganos representativos tradicionales, los partidos políticos, que se manifiestan bajo la forma de la caída de las ideologías, los proyectos globales y omnicomprensivos de la emancipación y rescate social y político, que dio como resultado la necesidad de replantear la lógica representativa. En este contexto, se desarrollan las posturas teóricas neocorporativistas y neopluralistas de carácter pragmático, en donde se define claramente que las políticas públicas son el producto de las negociaciones entre distintas organizaciones de intereses. El neocorporativismo es un fenómeno teórico que surge a partir de la década de los 80 del siglo pasado y corresponde a las transformaciones con anterioridad señaladas de las relaciones entre actores políticos, institucionales y económicos. A su vez, la teoría neopluralista acepta sustancialmente las mismas premisas del neocorporativismo, integrando la interpretación de las relaciones entre el Estado y la organización de interés con una visión más compleja. Una de las características principales del neopluralismo es la participación de múltiples grupos con intereses diversos que compiten por los recursos e influencias del proceso de toma de decisiones. Las nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad en México cambian la función del Estado de ente interventor entre las dinámicas económicas y sociales a órgano regulador. Si por un lado se descarga a los privados la erogación de los servicios de pública utilidad, por el otro el Estado no renuncia a definir las reglas y procedimientos para su funcionamiento. Por ello se incrementa de manera exponencial la producción legislativa y normativa en los estados contemporáneos. En cuanto al Poder Ejecutivo, cabe resaltar que en el año 2003, Santiago Creel Miranda, y con el objeto de unificar las estrategias y evitar el conflicto que ya se estaba dando entre las secretarías en el tema del cabildeo del presupuesto, eliminó las subsecretarías de enlace legislativo en las dependencias y centralizó la actividad del cabildeo con el Poder Legislativo en la subsecretaría de enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación. No obstante, la actividad de cabildeo de las dependencias sigue operando a través de los coordinadores de asesores, las direcciones de relaciones institucionales y de enlace legislativo. A su vez, en el Poder Legislativo, cabe señalar que el 9 de diciembre del año 2010 el Congreso de la Unión, con la aprobación de un decreto, eliminó el famoso veto de bolsillo, que daba al Ejecutivo la facultad de postergar a su disposición la publicación en el Diario Oficial de la Federación las leyes aprobadas por el Congreso y que por ello no podían entrar en vigor. Con la reforma, el Ejecutivo es obligado a publicar las leyes del Congreso en un tiempo límite de 40 días naturales. Pasado este límite, el Congreso tiene ahora la facultad de publicar la ley.
Para el Poder Judicial desde el año 2005, la Suprema Corte ha contratado despachos de relaciones públicas y de comunicación para hacer frente a una presión cada vez más fuerte de los grupos de interés, por un lado, y por otro lado, para cabildear con los poderes ejecutivos y legislativos las reformas de gran interés para el Poder Judicial, entre las cuales la que le otorga la facultad de iniciativa de ley y que se discutió en el ámbito de los trabajos para la reforma de Estado en el Senado de la República en el año 2007. En cuanto a las entidades federativas, en el año 2001 se crea la Conferencia Nacional de Gobernadores con el propósito de impulsar una agenda común hacia el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Desde entonces los gobiernos locales se han vuelto cada vez más activos sobre el plano legislativo y político. La organización de intereses y grupos de presión del sector privado. Existen diversas formas a través de las cuales los grupos ejercen presión sobre los poderes públicos, poderes de la Unión, partidos políticos y entidades federativas. Entre ellas encontramos la persuasión, la amenaza o intimidación, el dinero, el sabotaje de la acción de gobierno. La táctica o métodos de los grupos de presión van de lo constitucional a lo inconstitucional, de lo legal a lo ilegal, variando en función de las limitaciones impuestas por las instituciones y los valores dominantes en la sociedad. Existen cámaras, asociaciones y corporaciones empresariales. Ante la tensión creciente entre el Poder Legislativo y Ejecutivo, las organizaciones de intereses del sector privado respondieron con el fortalecimiento del sistema de cámaras y confederaciones empresariales. En particular, se crearon direcciones y comisiones de cabildeo en cada una de las cámaras más importantes del país. La práctica del cabildeo profesional. Gracias a las modificaciones de los dos reglamentos internos del Senado y de la Cámara de Diputados, tenemos por la primera vez en la historia de México una definición jurídica de la profesión de cabildeo. Si bien hay algunas diferencias entre las y las dos instituciones, coinciden en el objetivo, que es lo de promover intereses legítimos de particulares ante los órganos directivos y comisiones del Senado o ante senadores, con el propósito de influir en las decisiones que les corresponden en ejercicio de sus facultades y obtener una resolución o acuerdo favorable a los intereses propios o de terceros. La metodología. No obstante la diversidad de las tipologías de cabildeo, existen elementos comunes que definen las competencias requeridas para el ejercicio de la profesión. Entre ellos tenemos el proceso legislativo, el mapeo de los actores políticos, las relaciones públicas, las estrategias de comunicación, la metodología de investigación y finalmente la planeación estratégica. A manera de conclusión, tenemos que el cabildeo representa una actividad profesional importante en apoyo a los legisladores, considerando lamentablemente las carencias del Congreso en términos de recursos humanos especializados en la evaluación del impacto legislativo, económico y social de las iniciativas de leyes presentadas. El cabildeo es una actividad civilizada, profesional y deconstructiva que permite la participación de organizaciones, empresas y ciudadanos en el proceso de toma de decisiones de los poderes públicos. Entre otras funciones y beneficios, el cabildeo tiene la de traducir e interpretar las necesidades de los empresarios y actores sociales en el lenguaje comprensible para los políticos y viceversa. Frente al incremento de complejidad de la política en México y de una creciente tensión y conflictualidad entre poderes del Estado por un lado y organizaciones de interés por el otro, el cabildeo profesional permite a los tomadores de decisiones elegir entre las mejores alternativas, y no solamente respecto a los proyectos de ley o de decreto, sino respecto a los cursos de acción para llegar a su aprobación.